Hola, y sean bienvenidos a la siguiente parte de esta serie. Sin más desarrollo los dejo con el vídeo. ¿Dónde lo dejamos el capítulo anterior? Daji sorprendida le dice a la madre del prota que esas anchoas salteadas son realmente deliciosas. La madre del prota le responde que sí se dio cuenta. Tomó un gran esfuerzo, su padre también le gustaba mucho. Y mientras seguían en su charla, Chong nos comenta que el cabello de Daji es realmente precioso, preguntándose qué clase de tratamiento usará. La madre del prota pregunta que cómo puede una chica así gustarle a su hijo, lamentándose que no sea un chico más directo. Respondiéndole Daji que no, ella es la que está más en deuda. La madre del prota le dice que si quiere, puede incluso llevárselo a la cama esta noche. El prota alterado le dice a su madre que qué está diciendo, si debería de estar del lado de su hijo, pero su madre dándole un golpe en la espalda le dice que se calle, y regañándolo le dice que no ha dicho nada en todo ese tiempo, si le hubiera dicho acerca de Daji, y esta se disculpa con Chong por venir tan inesperadamente. No esperaba acabar teniendo una comida como esa. Respondiéndole Chong que lo contrario, si acaso no es un honor. Y sacando su teléfono le pregunta algo tímida si podrían tomarse una foto. Respondiéndole Daji que por supuesto. Después de comer en cualquier momento está bien. Y pasando con el prota, se pregunta qué está pasando. Todo en tan poco tiempo. Toda su familia ha caído rendida a sus pies. Y volviendo con la madre del prota, esta le dice a Daji que la próxima vez, debería traer a sus hermanitos también. Cualquier momento está bien. El prota avergonzado le dice a su madre que es suficiente, pidiéndole que se quede quieta, y está regañándolo le dice que mejor se quede quieto él. Y en serio, ¿cómo puede no encontrarla encantadora? Mientras el prota preguntaba que por qué le hace eso. Y pasamos al día siguiente, vemos al prota dándose cuenta de alguien, siendo esta Milla, que le decía que llega tarde. El prota sorprendido le pregunta qué hace ahí. Y Milla pasándole una bebida le dice que se tomó el tiempo para venir y esa es su reacción. Pero el prota algo confundido le pregunta si no estaba ocupada con la investigación. Y si está bien que esté deambulando por ahí. Mencionaron protección de testigos ya que lidian con Yakuza. Milla le explica que su rol terminó luego de dar su testimonio, y la protección está por ahí. Les dijo que se queden cerca por un tiempo. El prota cambiando de tema le pregunta que por qué su tono es tan molesto de nuevo. ¿Qué pasó mientras tanto? Respondiéndole Milla enfadada que ignoró sus mensajes, eso fue lo que pasó. Explicándole el prota nervioso que es porque lo vio muy tarde. Y ya era muy tarde para responder. Pero Milla le dice que no importa. Diciéndole que de ahora en adelante solo le responda de inmediato, preguntándole si entendió. Afirmándole el prota algo confundido. Milla de pronto le dice que además, solo por eso, ella también lo vio. La dulce confesión de Daji a nivel nacional o algo así. Mientras el prota le responde que pensó que sería eso. Pero ¿por qué el nombre es así? ¿Y por qué vio eso de todas las cosas cuando está ocupada? Milla le explica que como no podía verlo, si era el Trading Top 1 de Kakaotal. Mientras el prota maldecía la era de la información, diciendo que muera la cuarta revolución industrial. Milla volviendo al tema principal, comenta que así que, ¿cuál va a ser su respuesta? A él le gusta también. ¿Y si va a salir con ella? El prota nervioso le responde que realmente pregunta si piedad. Como está molesto, le pide que si puede solo ir al grano. Y los policías a ver su interacción, el prota explica que es un malentendido. Y volviendo con él, explica que su cabeza es un desastre, ni él mismo sabe qué va a hacer. Incluso luego de una noche, aún se pregunta si eso no es una broma de cámara oculta. Milla le pregunta si es en serio. No está realmente radiante de alegría en el fondo. Respondiéndole el prota que no es eso. ¿Y por qué le importa tanto a todo eso? Respondiéndole Milla con toda seguridad que obviamente es porque le gusta, pero el prota interrumpiéndola le dice que no se lo diga, no quiere escucharlo. Se equivocó. Y que por favor le perdone la vida. Y los policías a punto de llevárselo, el prota explica que se lo jura. No es de esa manera. Ya el prota más calmado, le explica a Milla que no tiene que preocuparse, se rindió en ser indeciso. Sabe que sería indeciso es ser un pecado. Pero, aún así, le pide que le dé un poco de tiempo. Es solo que todo es tan repentino. Milla le responde que sí, cree que es evidente. Y retirándose el arete, le dice que todas las chicas alrededor de él son gente muy atractiva. Es normal que tenga conflictos internos. Pero hay una cosa que quiere que sepa, no importa la decisión que tome. Esta nona estará del lado de Kanglim hasta el final. El prota ya más relajado le dice que en verdad, es algo, se quita el arete y se dice Nuna en momentos así. Y despidiéndose de Milla, vemos cómo pasa el resto del día. Un tiempo después,
vemos que Eunyeon le escribe que si tiene planes para las vacaciones, mientras veía los demás mensajes en su teléfono. Ahora nos dirigimos a Japón, Osaka, y vemos a Eunyeon, que comenta que ese es un problema bastante lujoso que tener. El problema es con quién pasa las vacaciones, preguntándole si es cierto. El prota responde que espera un minuto, preguntándole qué está tratando de ocultar, y qué pasa con ese cambio abrupto de escena. Eunyeon, confundida, le pregunta que a qué se refiere. Si se refiere al tiempo después de la escuela, le pregunta si no es una tradición común de los estudiantes. Respondiendo el prota que no es así. Él estaba en su escuela hace solo 30 minutos, y ahora volaron a otro país solo para tomar el té. Eunyeon con una leve risa le pregunta que por qué siempre andaría en su limusina. Cuando estaba ocupada, igual tomó su jet privado o helicóptero. Comentándole el prota que eso es algo que diría cuando toma un taxi. Eunyeon le dice que entonces lo avisó en un formato múltiple entonces. Quizás se haya convertido en un caos, así que considerará su situación. Y el prota agachando la cabeza se disculpa por no haberse dado cuenta de sus buenas intenciones. Pero no se ve sorprendida. Habla acerca de la bomba de la confesión de Daji. Eunyeon le responde que así es. Probablemente se dio cuenta incluso antes que ella. Las pistas eran claras desde que hablaban por teléfono. En estándares generales, ella también era bastante obvia. Así que es afortunado que la otra parte lo fuera más. Mientras las otras se dieron cuenta rápido y hacían sus movimientos, Daji era frustrantemente ingenua. Así que, ha estado esperando a que se diera cuenta, en orden de tener una competencia justa. Pero ahora, en cuestión de lealtad, ya ha cumplido su parte. Así que, cariñito, ¿no quieres mejor salir con ella? El prota aturdido responde que eso es, explicándole a Eunyeon rápidamente que sí, para ponerlo sin rodeos. Y además preparó un formulario de matrimonio. Respondiéndole el prota que eso no está bien. Debería haber algo de procedimiento antes. Eunyeon le pregunta si acaso ya no estaban comprometidos. Respondiendo el prota que tiene razón, se olvidó acerca de ese caso. Eunyeon le cuenta que se asegurará de que no le falte nada por el resto de su vida. Eso incluye el título y territorio del Imperio Británico. El prota, serio, le pregunta si sabe que no puede comprar el amor con dinero. Mientras filmaba el acta de matrimonio comenta que después de todo, el corazón de una persona es algo que no puede, pero Eunyeon interrumpiéndolo le dice que sus manos ya lo están firmando. El prota al darse cuenta de lo que había hecho, comenta que sus manos se movieron por voluntad propia. Eunyeon con una leve sonrisa comenta que dará un buen uso de esos. Mientras el prota nos comenta que si acaso acaba de cometer algún tipo de error. Eunyeon, ya más seria, le dice que no es solo la confesión o el problema de las vacaciones, preguntándole si no tiene otra cosa que lo tenga preocupado. El prota sorprendido le pregunta cómo lo supo. Respondiéndole Eunyeon que está escrito en toda su cara. Si hablan honestamente, le aconsejan sinceramente, a pesar de su corta edad. Ha tenido mucha experiencia. Cómo tratar con un antiguo agente que intentó asesinar al jefe del M-16, o de tener un plan para detonar plutonio en todo el mundo. Comentándole el prota que lo siente. Su preocupación está en una escala diferente. Pero, las cosas que las demás y él pasaron, tampoco son ordinarias para sus estándares. Así que, todo ese tiempo, solo ha deseado su seguridad. Si algún día esa vida diaria de ensueño llega a su fin, quizás, solo quizás, todas volverán al lugar donde pertenecen. Pero ha estado teniendo incluso más dudas, preguntando si es ahí realmente donde deben de estar. Sea realmente felices ahí. Incluso solo mirando la diferencia con Milla. Quizás ese lugar es mejor después de todo. Pero entonces de nuevo, tiene pensamientos. Solo está relacionado eso porque es lo que quiere. Así que, pero, Eunyeon llamándolo, le dice que no tiene la más mínima idea de lo que está hablando. Mientras el prota nos comenta que habló demasiado vagamente, preguntándose si no mencionó los bucles. Eunyeon le comenta que entendió que debido a la inminente crisis climática, y la correlación con la producción de granos del sur de América, diciéndole el prota que nunca habló acerca de eso, preguntándole qué demonio está escuchando. Eunyeon le pregunta si se trata de salvar los pulmones de la Tierra, o el Amazonas. Respondiéndole el prota que primero que nada, debe bajar el nivel de la conversación a secundaria. Eunyeon cambiando de tema le dice que era como esperaba, no lo juzgo mal. Porque está enfrentando lo que pasó de frente, es una actitud admirable, se lo agradece. Pero incluso así, no importa la razón, ver sufrir a su cariñito, no es lo que ninguna quiere. Ella solo quiere una cosa, que su cariñito pueda poner una sonrisa en su rostro. Ella estará feliz con cualquier decisión. El prota disculpándose le dice que estaba demasiado serio.
Respondiéndole Eunyoung como dijo, ser serio es bueno, pero, no quiere que sufra. Cree que así es como todas se sienten. Y mientras salían, el prota nos comenta que el corazón es lo más importante, porque son más que solo un personaje ahora. Pero la cuestión es, ¿ese corazón está realmente, de verdad, por su propia voluntad? Pero Eunyoung, interrumpiendo su indecisión, le dice que como sea, regresará al tema de las temperaturas anormales en el Nino. Diciéndole el prota que no regrese a eso. Eunyoung le dice que como sea, definitivamente lo ayudará, así que, respecto al tema de las vacaciones, le pregunta si se lo confiará a ella, preguntándole el prota qué planea hacer. En otra escena, vemos el prota hablando por texto con Nahari, preguntándole esta que dónde está ahora. Respondiendo el prota que está de camino, ya casi está llegando. Y nos comenta que desde que Nahari empezó a sentir señales de un acosador, ha estado pasando a recogerla a su academia o a su trabajo a tiempo parcial cuando es tarde. Es un alivio que las cosas hayan estado tranquilas desde entonces. Pero no es alguien que se deje llevar por la novela 1 o 2 veces, no debería actuar como un tonto y bajar su guardia como si nada hubiera pasado. Incluso si se ven seguido, a pesar de sus anteriores preocupaciones, no es incómodo, y Nahari no parece odiarlo. Quizás porque pasaron un día jugando juegos juntos antes. Extrañadamente, se llevan bastante bien. Pero entonces, con el anuncio de Daji, no. Con la bomba que soltó, honestamente, estaba un poco nervioso cerca de cómo reaccionaría. Pero para su sorpresa, ella sacó el tema e incluso le felicitó. Y como si nada, ella naturalmente cambió el tema de conversación. Es demasiado sensible acerca de eso. Afortunadamente, como el protagonista original, no tendrá ningún problema causado por obsesión. Pero incluso así, con esa especie de respuesta limitada, y sin querer preocupar a su hermana, ella es realmente valiente y madura. Se pregunta si podría hablar acerca de sus preocupaciones con ella. Y llegando al establecimiento, nota que está cerrado temporalmente. El prota confundido pregunta por qué está cerrado. Ella le había dicho que estaba en el trabajo hace un momento. Entrando al local, procedía a llamar al dueño y a Nahari. Luego nota una habitación encendida, y una tetera en su punto de ebullición. Y de pronto recibe un mensaje de Nahari disculpándose. Y mientras descendía, ve que el último mensaje dice te amo. Y mientras se quedaba confundido, vemos a Nahari, que lo embestia con su taser. Y al caer al suelo, vemos la mirada fría de Nahari. En otra escena, nos cuenta que entre los 4 hijos, ella era la única con el cabello oscuro. Eso es porque, lo heredó de su madre. Tiempo atrás, cuando aún eran niñas y estaban en Corea, el cabello de su hermana solía hacer la burla de los chicos. Eran niños, probablemente la molestaban porque le gustaba. Cree que su hermana se sintió un poco mal acerca de ello cuando era pequeña. El día siguiente, luego de oír acerca de ello, su madre fue al salón de cabello, quien le contó una historia acerca de cómo había pasado algo similar. Era una historia para tranquilizar a su hermana Daji. Pero entonces, se volvió la única de la familia con el cabello oscuro, y eso la hacía destacar cuando estaban juntos como familia. Su madre, con una mirada de que se dio cuenta, le dijo, que parece que es momento de dejar de teñirlo. Daji parece haberlo manejado por su propia cuenta. Pero en ese momento, lo que le dijo su madre fue, está bien. Por favor, quédate rubia. De hecho, no hizo eso por su hermana. Fue cuando su competitividad hacia su superior hermana estaba en su punto más fuerte. Es diferente a su hermana, es más fuerte que su hermana, solo quería demostrar eso. Mirando hacia atrás, sí, igual tenía un gran deseo por ganar y poseer. Ahora, su hermana y ella tienen una relación gentil. Pero hubo un tiempo donde se peleaban incluso por un solo juguete que le gustaba a ambas. Podría ser que ese deseo ha florecido nuevamente. Kang Lim, al principio, creía que era como todos los demás. Otro de esos hombres obvios que querían acercarse a su hermana. Así que lo siguió en secreto y lo observó, preguntándose si podría ser un acosador. Y resultó ser incluso más sospechoso y peligroso de lo que pensaba. Pero luego de varios incidentes que ocurrieron, se dio cuenta de que él es diferente a los otros hombres. Y poco a poco, le empezó a gustar, comenzó a enamorarse de él. Y mientras poco a poco empezaba a entender los sentimientos de su hermana, explotó de golpe. Estaba sorprendida por sus propias palabras, pero lo que era más impactante, es que eran sus sentimientos sinceros, sin una pizca de mentiras. Luego de eso, simplemente no pudo contenerse. Pensaba en el prota cada día. Quería verlo y hablar con él cada vez más y más. Cada vez que su hermana hablaba de él, el corazón le dolía por alguna razón. También empezó a interesar por sus hobbies. Empezó a mirar varios juegos e incluso comenzó a jugarlos.
y se encontró a sí misma mandando corazones en el juego sin razón alguna. Aunque sabía que no significaba nada, se encontró a sí misma preocupándose por él cada vez más. Y, para su sorpresa, lo aceptó de forma bastante natural. A ella le gusta Kanglim, pero al mismo tiempo, cierta ansiedad comenzó a crecer en ella. Y sí, tal vez sí otra vez más, lo pierde por su hermana. Por supuesto, genuinamente quiere y admira a su hermana. Realmente quiere que ella sea feliz. Pero no quiere, esta vez, no quiere. Ella ni siquiera se ha dado cuenta de sus propios sentimientos aún. Kanglim es lo único que ella absolutamente no quiere que le quiten. No quiere perder. Tan pronto como ordenó sus pensamientos, se puso en acción, fue a sitios donde pudiera verse con él. Permaneció por ahí, esperando el momento perfecto en el que pudiera toparse por casualidad. Incluso mintió acerca de haber un acosador. Gracias a eso, se veían al menos cada 2 días. Si se gustaban el uno al otro y se ven tan seguido, incluso si una confesión, no puede eso considerarse hacer una pareja. O no es así, pero debe considerarse como algo. Aún así, cada vez que hablan de la escuela, el tema siempre es, sin fallas nunca, acerca de otras chicas. Las vio en la foto de la última vez, y todas son muy lindas. Y escuchó de su hermana que también son talentosas. Le molestaba tanto que incluso lo siguió un poco. Y entonces, ella no son solo amigas para nada. A todas les gusta su Kanglim. Se pregunta si su hermana no es consciente de eso para nada. Eso no funcionará. Así es como le quitan a su Kanglim. No le gusta eso. Incluso si su rival es su hermana, no importa quién sea, nunca se rendirá. Eliminará todos los obstáculos. Y volviendo con el prota, al recuperar la conciencia se da cuenta de que ya valió madres. Bueno, ya el prota volviendo en sí, se da cuenta en el estado que lo dejaron. Y confundido pregunta qué es esa situación, qué es ese lugar, y por qué está atado. Recuerda entrar al restaurante, y luego de eso, está seguro, y mientras tenía un fuerte dolor de cabeza, nos sigue comentando que parecía que algo parpadeaba. De pronto Nahari, entrando a la habitación le pregunta al prota si ya despertó. Estaba bastante preocupada. El prota aliviado de que es Nahari, le pide que lo desate. No sabe quién es, pero antes de que el culpable regrese. Pero Nahari interrumpiéndolo le dice que no hay manera de que lo desate. Preguntándole si sabe qué tan duro trabajo en ese plan. El prota confundido le pregunta de qué habla. Respondiéndole Nahari que si podría ser el que no se acuerda. Diciéndole que es un pobre pervertido, pero está bien. No tiene que preocuparse. De hecho es para mejor. Creará muchos recuerdos juntos de ahora en adelante. Y mirando a su alrededor comenta que la habitación está un poco vacía ahora. Y disculpándose le cuenta que de hecho quería prepararse un poco más tranquilamente. Pero, está bien ya que pueden llenarla juntos, poco a poco. Se asegurará de que no tenga inconvenientes viviendo ahí. El prota ya asustado le dice que espere un momento. Ella, ¿qué quiere decir con eso? Y volviendo a tener el dolor de cabeza, nos cuenta que ahora se acuerda. Eso es loco. Pero, y mirando a Nahari le pregunta el por qué. Nahari le pregunta que por qué lo dice. Simplemente ya no podía contenerse más. Quería tenerlo lo más pronto posible. Esas molestas rivales seguían creciendo día tras día. Por eso creía que ese plan sería el más efectivo. En lugar de tomarse la molestia de eliminarlas una por una, si él y ella acaban juntos, ellas caerían de todas formas. O él hubiera preferido que se deshiciera de ellas por completo. O es porque ese método tan directo es más vergonzoso. Diciéndole que su amor para un Kanglim pervertido, seguro es tímido. Ella también está avergonzada, pero después de todo, ellos se animarán el uno al otro. Y pasando con el prota nos comenta que no hay manera. Si no se supone que era todo lo opuesto. Honestamente, está más sorprendido porque tenía sospechas. Cuando se dio cuenta de que las otras tenían sentimientos por él, se preguntaba si podría ser que Nahari también. Y mirando hacia atrás, parecía que había algunas señales de que él podría gustarle. Pero si Nahari tenía ese tipo de sentimientos, creía que ella mostraría signo de obsesión o quizás locura antes. Pero no ha habido nada de eso hasta ahora, así que pensó que ese no sería el caso. Pero pensándolo de nuevo, Daji también ocultaba su personalidad bastante bien. Así que, ¿qué tal si hasta ahora, ella realmente solo estaba conteniéndose? Y todos esos sentimientos, explotaron todos de un golpe. Mientras vemos a Nahari que le decía al prota que para ser honesta, él y ella, prácticamente están saliendo. De seguro todas las demás lo piensan. Mientras el prota trataba de explicarle, Nahari de caída le cuenta que tristemente, pensándolo de esa manera, significaría que él la estaba engañando con otras chicas. Por supuesto, no está diciendo que sea por completo su culpa.
La culpa recae en esas impuras que se atreven a tocar a un hombre con novia. Ahora que lo dice en voz alta, quizás el plan de deshacerse de todas por completo es lo mejor después de todo. El prota, alzándole la voz, le pregunta qué cree que está haciendo, sorprendiendo a Nahari por su tono. El prota le explica que no importa la razón. Eso no está bien, pero puede dejarlo pasar como una broma, pidiéndole que lo desate y terminen con eso. No está jugando, habla en serio. Nahari, acercándose a él, le pregunta si va a seguir defendiendo a otras mujeres de esa forma, después de todo lo que ha hecho por ellos. Y con una mirada fría, le dice que parece que él ha desarrollado malos hábitos, pero no tiene que preocuparse por eso tampoco. Los corregirá por él. El prota sudando frío le pide que espere un minuto. Y mientras Nahari se acercaba le pregunta qué está haciendo. Y bueno, lo inevitable pasó. Volviendo con el prota, nos comenta que al menos el bucle se activó. Eso confirma la teoría de que alguien interviene en momentos así. Rezó al momento justo antes de todo, mientras maldecía la situación del punto de guardado. Pero como sea, necesita concentrarse en la situación actual, preguntándose si alguna vez ha habido una situación tan desconcertante. Ni siquiera es una situación donde no se pueda quejar como usualmente. Nahari, quien solo está obsesionada por su hermana, no solo ha redirigido esa presión hacia él, sino que está mostrando síntomas más severos, hasta el punto de hacer y decir ese tipo de cosas. ¿Qué debería de hacer? ¿Cómo llegan las cosas tan lejos? Es porque fue demasiado tonto como para darse cuenta. Pero aún así eso es, y mientras intentaba zafarse de las ataduras, de pronto llega la escena en donde entra Nahari. Y al ver al prota le pregunta qué está haciendo ahora mismo. El prota asustado responde que eso no está bien, pidiéndole que por favor lo desate. Nahari, con su mirada fría, le responde que realmente eso no servirá. Corregirá todo desde cero hasta volverlo un 10, volviendo a activar el bucle. Bueno, aquí vamos a hacer la narrativa rápida. Primer intento, el prota empieza a pedir ayuda, mientras Nahari le pregunta si no le gusta su nido de amor. Segundo intento, el prota le pide a Nahari que se calme y hablen tranquilamente, respondiéndole Nahari que el único que necesita calmarse es él. Tercer intento, el prota trata de hacer que Nahari reaccione, preguntándole si no sabe que eso es un crimen, respondiéndole Nahari que tales reglas no pueden detener sus sentimientos. Y así pasó un buen rato. Y volviendo con el prota, nos comenta que estaba equivocado. Esta vez, no importa cuánto se esfuerce, es inútil. La diferencia más desesperante y crucial con las otras veces es que hasta ahora, una vez resuelto el caso, las cosas regresaban a la normalidad. Pero no esta vez, especialmente porque la otra persona es Nahari. Incluso se intenta prevenir el peor tipo de escenario ahora, es demasiado tarde para regresar como eran las cosas antes, ahora que su mentalidad es esa, hasta el momento en el que la situación llegó a ese punto. Todo terminó en el momento en el que el bucle fue fijado. A pesar de ser tan precavido, ya sea el desarrollo de la novela o sus vidas, lo ha arruinado todo. Entonces lo deja todo ahora. ¿No está su cabeza demasiado caliente ahora mismo? ¿O se está engañando a sí mismo porque se ha acostumbrado a hacer bucles? Lo que ya ha pasado no se puede evitar. Además, lo peor no está aún por venir. Lo que queda es una razón para que siga luchando. Desde ese punto de vista, el punto de guardado es bastante afortunado, porque mantiene a Nahari atrapada en este bucle. Sí, aún no se ha terminado. Con un final tan patético, no dejará que se termine. Y quizás esta vez es todo su culpa, por lo que dijo Eun-Young. En otras palabras, finalmente lo está enfrentando. Después de toda su charla sobre no tratarlas como meros personajes, su pecado real fue su intento de poner distancia entre ellos, su karma. Así que debe detener a Nahari ahora, por Daji y las demás. No, sino, por la propia Nahari. Y Nahari entrando, le preguntándole si ya despertó. Respondiéndole el prota le responde que ya está aquí. Nahari confundida le responde que sí, pero está aliviada de que esté más calmado de lo que pensó. Le preocupaba de que tuviera una idea equivocada. Así que había preparado todo tipo de medidas. Y pasando con el prota, nos comenta que sí. Está bastante informado de eso, lo experimentó antes. Así que no la provocó mucho esta vez. Considerando lo que dijo antes sobre engañarla o lo que sea, está muy nerviosa emocionalmente ahora mismo. Una respuesta emocional solo tendrá el efecto contrario. Actuará naturalmente mientras busca una apertura. Y volviendo a la conversación, el prota le responde que estaba sorprendido, pero se esperaba algo así. ¿Qué podría sacar tal evento?
Nahari confundida le pregunta que qué evento, diciéndole que ella en verdad está, pero el prota interrumpiéndola, le responde que es cierto, han tenido un buen ambiente entre ellos últimamente, así que estaba pensando que quizás se sorprendería con un evento, de esos que hacen las parejas, lo estuvo esperando en secreto. Nahari sorprendida, y sonrojada le responde que sí, es eso, ya que él estaba dudando, tomó la iniciativa. Lo que quiere ahora no es solo un coqueteo ambiguo, quiere dar el siguiente paso, quiere ir más allá de solo salir en el camino de la escuela a la casa, de darse de comer uno al otro comida deliciosa, tomarse un día libre para hacer cosas juntos y luego regresar. Si lo tuviera como quisiera, quería estar con él 24/7, cada día del año. Y cuando eso no sea posible, enviarse mensajes regularmente cada 3 minutos, para confirmar su amor constante cada momento. Y volviendo con el prota nos comenta que su nivel de obsesión es mayor de lo que pensó. Quiere golpear a su yo del pasado por darse cuenta hasta ahora. Y volviendo con Nahari, esta comenta que haciendo eso, otras chicas, ni siquiera serán capaces de mirarlo. Y su hermana tampoco. El prota nos comenta que sea lo que sea, parece que de hecho ella es la ruta del problema. Es definitiva, debe acercarse a la esencia del problema. Nahari le responde que como sea, de ahora en adelante, vivirá aquí con ella. Le dará todo lo que necesita, incluso dinero. Solo tiene que esperar por ella y siempre. El prota le responde que siendo realista, le pregunta si no sería eso difícil. Siquiera que se supone que le dirán a los demás. Incluso si intentan ocultar ese hecho, ¿qué harán con su desaparición repentina? Su familia no empezará a buscarlo luego de un tiempo. Y para empezar ni siquiera está bien en ese lugar. Nahari, entusiasmada le responde que no tiene que preocuparse, por supuesto que ha preparado todo. Respondiéndole el prota que eso es tan tranquilizador. Pero cambiando de tema, le pregunta qué hay acerca de él. ¿Necesita ir a la escuela o a la academia? Incluso si no de universidad, al menos tiene que graduarse de la prepa. Nahari, al darse cuenta, le responde que no sucumba al malvado sistema educativo. Respondiéndole el prota que solo dice eso porque se quedó sin excusas. Nahari le comenta que además, él ni siquiera se esfuerza estudiando. Preguntándole el prota de qué habla. Nahari le responde que lo ha visto todo. Se salta a la academia varios días a la semana. E incluso cuando va, se encierra en el salón de computadora durante el tiempo de autoestudio. El prota responde que eso es porque... Y le responde que no sucumba el malvado sistema educativo. Respondiéndole Nahari que cambió de postura bastante rápido. Y el prota al darse cuenta nos comenta que más importante, ella le ha estado viendo en secreto todo ese tiempo. Así que por eso lo salvó inmediatamente cuando cayó al río. Nahari, al recordar algo le dice al prota que vuelve en un momento. Y mientras salía de la habitación, nos comenta que cree que entiende algo de lo que se viene. Eso es realmente un problema. Ella quiere estar a solas con la persona que le gusta. Pero ese deseo se ha convertido en una obsesión excesiva que no se puede parar. Ya que ella siempre fue un estudiante modelo, la reacción es más fuerte. Los síntomas parecen más severamente. Tiene que calmarla y hacer que abra los ojos. El primer método que se le vino a la mente por supuesto es, traer a Dahi, a conocer a Nahari. Ya sea en la novela o incluso la realidad, Nahari nunca ha mostrado ese lado suyo a Dahi. Quizás sus sentimientos por su hermana la han retenido. Sí, escapar de ahí y entonces llamar a Dahi. Por supuesto, puede que se vuelva un caos, pero si lo deja de esa manera, Nahari pero es interrumpido por un delicioso aroma, preguntándose qué es. Y vemos llegar a Nahari, que le dice al prota que creía que quizás le empezaría a dar hambre. Así que le preparo algo. Comentando el prota que ahora que lo menciona, pregunta cuánto tiempo se desmayó. Y mientras Nahari le respondía que aproximadamente un día, el prota nos comenta que es aproximadamente el amanecer del día siguiente. Pero, se ve tan delicioso. Está saliendo vapor. No parece solo una comida rápida sacada del microondas. Realmente lo cocinó ella misma. Y mirando a su alrededor, nos comenta que ya lo tiene. La estructura de ese edificio se le hacía familiar porque, es el mismo edificio de restaurante Lofipis. Bueno, debe haber sido difícil moverlo mientras estaba inconsciente. Es por eso que le puede traer la comida inmediatamente. En resumen, escapar será fácil una vez que salga de esas ataduras. Y volviendo con Nahari, esta comenta que ya que no puede usar sus manos, no se puede evitar. Tendrá que alimentarlo de esa forma. Y cuando está a punto de dar un bocado, Nahari, retirando la cuchara le dice que no le gusta de esa manera. El prota confundido le pregunta de qué habla, respondiéndole Nahari, que solo darle de comer así, ya ha hecho eso con otras chicas. Así que, lo hará de esa manera.
El prota sonrojado pregunta qué está haciendo. Respondiéndole Nahari, entre risas, que debería de haber visto su cara. Diciéndole que era una broma, eso lo guardará para una ocasión más romántica. Y le cuenta que de acuerdo a su sueño ideal, se comprometerá en ese mismo año y se casarán justo después de la graduación. Para la luna de miel irán a Marina Bay Sands en Singapur, donde mientras comparten una copa de vino contra la espléndida vista nocturna en la piscina del techo, él le susurrará su amor al oído y entonces finalmente, tendrán su monumental primer beso. Mientras el prota nos cuenta que imagina una boda solo tomándose de las manos. Nahari, volviendo al tema, le dice que como sea, por ahora lo alimentará ordinariamente. Pero aún así no le gusta tan simple. Así que quiere que diga, te amo, Nahari. El prota sonrojado le dice que no hay manera. ¿Cómo se le ocurre que podría decir eso? Respondiéndole Nahari que si no puede ser honesto, no le da de comer. Respondiéndole el prota resignado que de acuerdo. Entonces no es como si se fuera a morir por solamente una comida. Y mientras le rugia el estómago, nos cuenta que ahora que lo recuerda, antes de que fuera arrastrado ahí, ha sido engañado. Y resignado, en voz baja le dice que la ama. Nahari le pregunta qué fue lo que dijo. Y si lo puede decir más fuerte. Respondiéndole el prota que la ama. Nahari, dándole su recompensa, le dice que bien hecho. Ella también lo ama. Mientras el prota nos comenta que pensar que ha sido sometido por mera comida es más terrorífico que la mafia o los yakuza. Sí, está hablando del hambre. Y pasando con Nahari, nos comenta que ahora puede escuchar eso antes de ir a dormir. Y volviendo con el prota, le dice que está delicioso. Bueno, ya sabía que estaba delicioso, pero está incluso mejor que antes. Contándole Nahari que practicó mucho. Y sacando un termo, le dice que como está de buen humor, le dará un evento especial. Si dice te amo de nuevo, le dará la bebida nutritiva especial de Nahari también. El prota, entusiasmado, le pregunta si habla en serio. Y ya sin dignidad, procede a decirle que la ama. Y así pasaron la noche. Pero, volvamos un momento más tarde. Mientras al prota le daban de tomar, Nahari le dice que tiene algo en su boca. El prota le pregunta que dónde. Pero ahora mismo sus manos. Pero Nahari, acercándose, le dice que no puede vivir sin ella. Y nos dejan con esta bonita escena. Y mientras se sonrojaban, Nahari le comenta que debería desatar sus manos. Mientras el prota le respondía que no, está bien. Nahari, cambiando de tema, le dice que si necesita algo, solo le dirija la palabra. Se ha preparado para que se bañe y haga sus necesidades ahí mismo. Respondiéndole el prota que debe rechazar eso. Pero, si tiene un favor que pedirle. Cada vez que está con ella, comen helados juntos, así que quisiera un poco hoy también. Nahari, entusiasmada, comenta que por supuesto se lo traerá. Y al retirarse, el prota nos comenta que Nahari realmente no está hecha para hacer una villana. Parece como si estuviera preparada para todo. Pero es bastante torpe en aspectos como ese. De hecho, los sujetacables se pueden romper fácilmente. Los que usan la policía o los militares están hechos de un material diferente de los que encuentras en tiendas. Y si alguien amarra sus brazos de esa manera, y vemos como el prota procede a liberarse. Y comenta que como esperaba, se llevó su teléfono. Cree que tendrá que llamar a Dahi en persona. Primero, necesita salir de ese edificio. Solo debe de tener cuidado por si hay trampas. Pero ¿está eso realmente bien? Seguramente, si llama a Dahi, la situación se solucione. Pero, entonces Nahari será, y resignado, comenta que es su destino. Entonces, solo resta intentarlo. Un tiempo después, Nahari, a ver la puerta abierta, y entrando, ve al prota que le pregunta si lo trajo. Su helado. Nahari, con una mirada fría, le pregunta que a qué se refiere, y qué hay de la soga. No estaba pensando en escapar, ¿o sí? El prota le responde que no. Por el contrario, aunque pudiera haber escapado mientras no estaba, aún está ahí, quieto y esperando. Pero cambiando de tema, él quería hablar con ella de igual a igual. Desde un punto de vista equitativo. Quería saber por qué hizo eso. Nahari le responde que porque pretende que no lo sabe. Es porque le gusta, si acaso no es natural. Pero el prota, mirándola fijamente, le dice que es por eso que es incluso más extraño. Ese método es demasiado extremo y radical. De esa manera, nada irá como estaba previsto. No es lo suficientemente tonto como para no saber eso. Así que, ¿por qué? Porque lo hizo de esa manera. Admite que fue denso y estúpido. Pero algunas cosas solo pueden transmitirse hablando directamente. Nahari, interrumpiéndolo, le dice que entonces ella, que debería haber hecho. No importa cuánto lo piense. Eso es lo mejor que podía hacer. Pero su hermana Dahi, ella es tan respetable, y una hermana asombrosa.
Ella lo sabía. Cada vez que competía con su hermana por algo, sabía que perdería. En realidad, ella solo la estaba dejando ganar. Sabía que muy pronto su hermana conseguiría para sí misma más de lo que había concedido a ella. Pero ojalá eso fuera todo. Entonces todo hubiera terminado con ella siendo la hermana menor celosa de su capaz hermana mayor. El día que compitió con su hermana por el puesto de conductor representante del festival, se enfermó de la nada y no pudo ir a la escuela. Su madre le comenta que tiene fiebre. Si ya tomó su medicina, debería descansar. Irá a comprar y le hará algo de papilla cuando regrese. De pronto vemos a alguien limpiándole su sudor, siendo esta Mimi Daji, que le pregunta cómo se siente. Nahari le pregunta si la lección, si lo logró. Respondiéndole Daji que no. Solo se salió. Nahari le pregunta por qué lo hizo. Respondiéndole Daji, que sin ella, de alguna manera se volvió menos divertido. Así que debe recuperarse pronto. Y competirán juntas la próxima vez. Nos siguen contando que aunque su corazón se calentó aquella vez, una parte de ella se retorcía con autodesprecio. Ella solo pensaba en vencer a su hermana. Pero ella, desde ese entonces, su hermana ya no era una rival, sino un objeto de respeto. Especialmente después del incidente que se llevó a sus padres. Y mientras crecía a través de varias experiencias, nunca más peleó o compitió contra su hermana. Pero esta vez, con Kang Lim, ambas terminaron gustando de la misma persona. Deseaba que su hermana no se diera cuenta, pero ella ya había empezado a darse cuenta de sus sentimientos, así que pensarlo era inútil. ¿Qué debería de hacer? ¿Cómo puede ser bueno? Porque ella ya sabía que no tiene ninguna oportunidad en una competencia justa, que perdería contra su hermana de nuevo. Y volviendo a la escena, Nahari le dice que sí. ¿Por qué cree que perderá contra su hermana? Porque no es tan buena como ella, sin embargo es tan codiciosa, porque no quiere que se lo roben. Esa es la razón. Preguntándole si está satisfecho. El prota le responde que para nada. Pregunta cuántas veces tiene que decírselo. ¿Cuál es la razón real? Nahari, algo nerviosa, le pregunta que qué quiere decir con eso. Si acaso no acaba de contárselo. Pero el prota le dice que lo que dijo era una mentira. Él lo sabe. Incluso si muestra un comportamiento excesivo, siempre fue en base a buenas intenciones. Quiere a su hermana más de lo que piensa. Y arrinconando le vuelve a decir, más de lo que piensa, es una persona decente. Y pasando con Nahari, esta se pregunta que qué debería de hacer. No puede ser bueno, porque ella ya sabía que no tiene ninguna oportunidad en una competencia justa, que perdería en contra de su hermana de nuevo. Pero, aún así no se rendirá. No con lo que siente por Kang Lim. Absolutamente no perderá. Para el minuto siguiente ver caer un rayo, y con él, llega la lluvia. Mientras Nahari se acurrucaba bajo la lluvia, de pronto vemos una sombra, que le pregunta qué está diciendo. No rendirse y mantenerse firme. Su corazón no cederá. Ese momento para una plática infantil. De esa manera, su relación la perderá. Incluso el lugar junto a él. Y todos esos alegres momentos con él también. Tiene que ser honesta. Sabe que hay otra manera. Tiene que actuar lamentable. Pretender que no conoce los sentimientos de su hermana y pedirle un consejo. Pídele que le ayude a estar con Kang Lim. Jueguen a la inocente hermana menor enamorada de su primer amor. Sabe cuánto su hermana las quiere. Si ella aún no se ha dado cuenta por completo, su hermana se rendirá. Ella les concederá a Kang Lim a ellas. Nahari le dice que haga silencio. Pero es cierto, su hermana seguramente haría eso, contándonos que en el fondo ella estaría triste. Ella solo la vería sufrir. Y eventualmente lo aceptaría cobardemente y un día, estaría llena de autodesprecio. Y de esa manera, su hermana y ella, serían parte de una historia donde nadie es feliz. Y volviendo con Nahari, esta le dice a su otra personalidad que no necesita eso. No es tan patética. Esta vez será diferente, no perderá con su hermana. Y su otra personalidad tomando el control, comenta que lo logrará por sí misma. Reclamará a Kang Lim, porque ese es el camino para todas ellas. Y volviendo con el prota, mientras Nahari le decía que incluso haciendo eso, el prota nos comenta que podría consolarla con elegancia, o impresionarla con palabras, pero, tristemente, no tiene el derecho de hacerlo, por hacer que Nahari llegara al tal punto. Toda la responsabilidad recae en él por volverla tan desesperada. Y le dice a Nahari que hay una cosa que le gustaría corregir. Si es Daji o realmente cualquier otra persona, no importa. No importa qué tipo de relación tenga con otra persona. No va a alejarse de ella ni cambiar el tipo de relación que tiene. Si está bien con eso, podría continuar indefinidamente. Todas las veces que se divirtió cuando salían, solo fue posible porque estaba con ella. Nadie puede cambiar eso o reemplazarlo.
incluso si fuera la todo capaz Daji. Nahari entre lágrimas, le dice que si fuera su hermana, pero el prota interrumpiéndola le pregunta que y qué. Ella es ella y Daji es Daji. Si eso no tiene sentido, le preguntará al contrario. Si alguien superior a él en todos los sentidos apareciera, esa persona le gustaría más que a él. Nahari le responde que eso nunca podría pasar, diciéndole el prota que es igual para él. Y eso es un secreto, pero, si tuviera que decirlo, su tipo ideal sería, de hecho sería bastante cercano a ella. Y nos comenta que originalmente era como la Daji de la novela. Pero eso fue cuando ninguno de ellos sabía realmente. Nahari le dice que incluso diciendo eso, si él consigue otra novia que no sea ella, no serán capaces de reunirse como hasta ahora. Entonces no es diferente de que robé. El prota dándose cuenta nos cuenta que eso es indiscutible. Pero aún así, incluso si es solo una promesa por ahora, y le responde a Nahari que está bien, se pueden reunir a solas en secreto sin que la novia lo sepa. Nahari desconcertada le responde que eso no está bien. No es bueno, ni moral ni éticamente. El prota le dice que no se pongas tan seria. ¿Y quién es ella para hablar? ¿Y cómo se atreve a jugar la carta de la moral luego de eso? Nahari, riéndose, le dice que eso está bien, es verdad. De varias maneras, lo siente por lastimarlo. Con todos sus sentimientos revueltos explotando de repente, se volvió incapaz de ver nada más allá de lo que tiene delante de ella. El prota responde que está bien. No tiene que decirlo. No es por presumir, pero ese tipo de cosas es solo un bache en su vida. Sí, comparado a lidiar con la mafia, yakuzas y así, eso está bien porque es linda. Así avanzando a la yandere. Nahari, acercando sus brazos le dice al prota que entonces, quiere que le muestre una prueba de que no la dejará. Dale una evidencia, para que pueda sentirse segura. El prota sonrojado, se dice a sí mismo que se calme, comentándonos que apenas pudo ver la forma de solucionar el problema. Y recomponiéndose, le responde a Nahari que no está seguro de a qué se refiere. Si quiere que escriba alguna promesa o algo. Respondiéndole Nahari, que sabe exactamente a lo que se refiere, preguntándole si está siendo malo a propósito. El prota ya resignado le responde que de acuerdo. Pero primero, quiere que le prometa una cosa. Quiere que use su ansiedad y desconfianza hacia él, y no lastime a nadie más. Le explica que es algo que va más allá de las relaciones románticas o cualquier otra cosa por el estilo. Todas incluyéndolas son queridas amigas para él. Tomó una decisión hace mucho tiempo debido al cómo es. Significa que si todas ellas pueden estar a salvo, está dispuesto a arriesgar su vida. Así que si alguna vez le hace algo a algunas como lo hizo hoy, entonces realmente no la perdonará, estará muerta para él. Nahari intentando explicarse, le responde que está bien. Lo intentará, diciendo el prota que eso es suficiente por ahora, mientras le agradecía. Nahari le dice que entonces, que hay de hacérselo a él y no a nadie más, preguntando si puede expresar esos sentimientos que tiene hacia él, aunque choquen con los suyos. El prota nos comenta que eso significa lo que cree que significa. Está preguntando si puede dirigir su obsesión hacia él. Y le responde que honestamente decir que no sería problemático del todo sería una mentira, pero él la provocó hasta cierto punto. Así que él igual dará lo mejor, para que lo suyo funcione. Nahari, entusiasmada le dice que entonces es un trato. Le mostrará esos sentimientos privados solo a él. Y pasando con el prota, nos comenta que eso significa que está arreglado por ahora. Nada pasó e incluso recibió una promesa. Nahari le dice que entonces ahora, quiere que le muestre la evidencia real. Y tirándolo al suelo, le dice que lo haga rápido, pervertido. El prota nervioso se pregunta que qué debería de hacer ahora. ¿Quieres decir? Por supuesto fue sincero con todo lo que dijo, pero había una pequeña parte del que solo lo dijo para solucionar el problema. Y ahora, termino de esa manera. Realmente, eso está bien. Le está dando luz verde. No, definitivamente luz verde. No es ese protagonista sensible a no escuchar las cosas importantes. Pero, de pronto Nahari abrazándolo le dice que está bien. Si es él, está bien. Y aquí nos dejan a la imaginación lo que sucedió. Exacto, Daji aparece para dañar el acto. Nahari sorprendida, le pregunta a su hermana cómo llegó hasta ahí. Pero Daji, con una actitud fría le responde que porque no se creía las mentiras y falsas que soltó. Si creía que no podía ver a través de eso, como se ve perfectamente bien, lo dejará pasar. Dirán que el prota se quedó a dormir en casa de Yangsu, y le dice a ambos que bajen. Ya fuera, Daji dice que le explique. El prota tratando de explicar que no es lo que piensa, Daji le dice que se quede quieto, y le dice a Nahari que le responda. Daji al ver que Nahari sostenía al prota, comenta que siendo honesta, pensó que eso pasaría.
Desde que eran niñas siempre peleaban por algo. Y le pregunta recuerda el incidente con la figura de lucha de su padre. Pelearon por quién jugaría con ella. Rompieron sus articulaciones y su padre se enfadó. Así que, antes de que rompan algo esta vez, si es difícil de decir, lo preguntará directamente. ¿Hasta dónde han llegado? Y les dice que no la malentiendan. Incluso si el prota es un solitario, cree que sabe diferenciar en lo que debe y en lo que no debe hacer. A quien le quiere preguntar es a ella, Nahari. ¿Qué tan lejos cruzó la línea? A veces tiende a ser imprudente sin considerar las consecuencias. Ella ya los vio. Los objetos en la habitación de arriba. Las cuerdas, el taser que le compró, entre otras cosas. El prota le trata de explicar que esas cosas, pero Daji enfadada le dice que si no le había dicho que se quede callado. Eso es claramente un crimen semiconsensuado. Si el prota está bien con eso, podría dejarlo pasar. Al menos parece que no llegaron hasta el final. Pero lo que está mal está mal. Como su hermana mayor y guardiana, debe regañarla. Nahari, nerviosa le responde que no tiene que preocuparse por eso, porque el prota y ella ya están en una relación mutuamente consensuada. Esos objetos solo eran parte de su juego amoroso. Daji impactada. Le pregunta qué está diciendo. Respondiéndole Nahari que cuál es el problema. Los adultos también hacen ese tipo de juegos. Incluso llegaron a un acuerdo e hicieron un contrato antes. Daji le pregunta al prota si realmente lo hizo. Respondiéndole el prota que lo hizo, pero no era esa clase de contrato. Daji le pregunta si está loco. ¿Cómo se atreve a hacer eso con su hermana menor? Y Nahari le pregunta que después de lo que hicieron por qué pretende que no pasó. Respondiéndole el prota que porque todo lo que dicen lo enfatizan a él. Daji, más calmada comenta que entonces como guardiana, eso es todo. Ahora no como el de fan número 1, sino como la maestra del esclavo número 1. Y el prota enfadado le dice que revirtió completamente los roles. Daji desahogándose dice que ya no tiene nada más que decir como rival, porque ahora que sabe que tan seria es con respecto a eso, Nahari, ella no tiene más opción que enfrentarse seriamente. Así que tiene que prepararse, solo porque sea su hermana, no se va a contener o rendir. Con toda sinceridad, de forma justa, se enfrentará a ella. Nahari, sorprendida, y disipando sus recuerdos, responde que sí. Se siente de la misma manera. Solo porque sea su hermana, no significa que será leve con ella. Y vemos al prota sonreír. Daji comenta que de hecho, ni siquiera pueden darse el lujo de preocuparse entre ellas. Con 5 rivales. Comentando Nahari que sería afortunado que solo se quede así, que acabara con ella. ¿Quién sabe a quién más podría encantar su Kanglim? Daji responde que tiene razón. Con la excusa que fue una coincidencia de nuevo. Comentando Nahari que sí, la última vez igual usó la excusa de la coincidencia con ella. Mientras el prota comenta que porque él es el que está en el punto de mira. Daji le dice que se calle. Y quiere dejarlo claro. Y Nahari le dice que eso es cierto, solo para que sepa, a su hermana menor, a su hermana mayor, nunca, se la dará, ni la dejará ir. Mientras el prota nos comenta que ellas dos parecen cercanas. Como sea, no es eso bueno. Y viendo que amanecía, el prota comenta que ya que es el último día antes de las vacaciones, aún tiene que ir a clases. Comentando Nahari que quizás es algo bueno que aún tengan una oportunidad. El prota les dice que se reúnan todas en la sala del club. Hay algo que quiere decirles a todas. En otra escena, pasamos con Nahari, que se disculpa con su hermana por lo que pasó. Daji le responde que está bien. No tiene que disculparse con ella. Y dejando de caminar, le pregunta que quiere desayunar. Respondiéndole Nahari que comerán en el camino. Daji nos comenta que ahora que lo piensa, Jung dijo lo mismo en ese entonces. Y volviendo a aquella escena, Daji le dice que si ella estuviera, pero Jung interrumpiéndola le dice que no tiene que disculparse. Solo de esa manera, ella, tampoco tendrá que disculparse en el futuro. En otra escena, más bien, en la sala del club, Jung comenta que antes de que se diera cuenta, la sala del club se llenó de gente. Respondiendo el prota que así es. Pero como sea, les agradece a todas por reunirse de esa manera. Hay algo de lo que debe hablar con ellas. Así que, bueno, eso es, como debería decir. Pero alguien interrumpiendo comenta que eso es tan frustrante. Y vemos que era Milla, que le dice al prota que se deje de rodeos y vaya al punto. Está bastante ocupada, preguntándole cuánto tiempo más va a tenerla en vilo. Comentando el prota que si alguien puede bajar el volumen. Daji comenta que tiene razón, no hay necesidad de esperar más. Se lo dirá a Nahari de todas formas. Yang-su le comenta al prota que aunque quizás no sea una decisión fácil, si cree que es difícil creer sí mismo, entonces cree en él.
preguntándole el prota que por qué está en una videollamada. Yang-Su le responde que él también está curioso acerca del final de ese drama. Estaba preocupado de que la espada del dragón quizás se rompa durante una pelea de ballenas. Pero no tiene que preocuparse, pronto se asegurará de que su funeral sea grande. Comentando el prota enfadado que ese tipo solo llama para molestar. Como sea. No es una conversación para andarse con rodeos. Tampoco quiere solo comentarlo por encima como un solo astuto. Las llamó a todas porque quiere dejar claro su posición. Ahora sabe que todas ellas tienen sentimientos hacia él. Realmente es más de lo que merece. Es curioso y también da algo de vergüenza. Pero aún así, es algo que le hizo sentir muy bien. Un tipo como él, no. Eso no está bien. Comentándonos que decidió no decir ese tipo de cosas. Y comenta que solo hay una cosa que le está molestando. Y es que no está seguro de que su afecto sea realmente sentimientos románticos o no. Las chicas le responden que eso obviamente es, pero Daji, deteniéndolas, les dice que escuchen hasta el final lo que está tratando de decir. El prota les cuenta que había estado envuelto en varios de sus incidentes. Puede ser porque las ayudó en esos momentos. Quizás están confundiendo gratitud hacia un benefactor o algo más. O malinterpretando como el efecto de un puente en suspensión. Pero lo sabe. Dirán que no es eso. Y piensa que también está bien. Pero aunque lo entiende con su cabeza, su corazón no. Mientras nos dice que es un miserable. Y nos cuenta que si el afecto ganado era solo por haber salvado a la heroína, el desarrollar un sentimiento de culpa, como si solo hubiera pasado por los eventos. Eso siempre ha atormentado la conciencia de Kang Lim. Pero últimamente, él ha tenido pensamientos conflictivos de que están mejor ahí que en la novela. Quizás ese pensamiento solo era una racionalización, mezclada con dudas sobre sí mismo. Se encontró a sí mismo en un caos. Pero entonces, el incidente con Nahari fue el detonante final. Eso simplemente no podía ser sentimientos románticos normales. Lo que le hizo preguntarse si los sentimientos de las otras heroínas serían similares. Yendo más lejos, él reflexionaba si no sería un fenómeno causado por la novela, como un cambio en la trama, que alguien esté interviniendo en sus sentimientos. Se preguntaba si los sentimientos dirigidos hacia él eran realmente el hilo rojo del destino. Aunque lo entendería intelectualmente, su corazón estaba realmente confundido. Así es como es. Como hombre, por supuesto que quiere responder a sus sentimientos. Pero si lo hiciera justo ahora, él solo siente que le dolería demasiado a sí mismo. Así que, no cree que pueda darles una respuesta ahora mismo. Lo siente, pero necesita un poco de tiempo. Y mientras el club se quedaba en silencio, las chicas con un suspiro comentan que entonces, así es como será. Eundeon comenta que pensaba que su cariño no había llegado a una conclusión aún. Comentando Yun que sí, ya que es Kang Lim. Daji comenta que tenía razón, ahora le deben una bebida. Sirin comenta que creía que al menos anunciaría las semifinales. Preguntándole Daji si cree que eso es algún tipo de torneo o algo así. Y Rami comenta que así que, se reduce a eso, lo está posponiendo. Tomando el camino de un Casanova indeciso. El prota sorprendido comenta que no es la reacción de todas demasiado, ya que se refiere con Casanova. Les pregunta si sus preocupaciones profundas y sinceras no les llegaron. Milla comenta que ya que no le llega solo a la cabeza, le está pidiendo que se muestre sus sentimientos románticos en persona más profundamente. Respondiéndole Epe Rota que es problemático si lo interpreta de esa manera. Daji comenta que le comunicará eso a Nahari también. Parece que una confrontación física era la respuesta después de todo. Y Rami confundida le dice que espere un minuto. Ha estado mencionando a Nahari desde antes, preguntándole si podría ser que también sedujo a su hermana menor. El prota nervioso comenta que como sea, lo que decía es que necesita tiempo de interacción genuino. Mientras las demás comenta que solamente cambió el tema. Eundeon comenta que si eso es lo que está diciendo, esas vacaciones también tendrán que ser tranquilas, es lo que conlleva. Comentando el prota que esa es una conclusión. Eundeon comenta que eso también funciona. Esa relación con el problema de las vacaciones por lo que su cariño estaba preocupado antes. Resulta que tiene preparado una gran idea. En otra escena, vemos a las chicas reunidas. Y todas juntan comenta sobre un resort hotel. Eundeon les explica que el problema actual es que su cariño solo tiene un cuerpo. Pero cada una de ellas se intentaba hacer citas por separado. Así que, cambiará el enfoque. Y les pregunta que qué tal si todas salen juntas. Hay un hotel famoso en un resort extranjero en el que su familia ha invertido. Están cerca del mar y tiene excelentes reseñas. Por supuesto, ella se hará cargo de todos los gastos. Preguntándoles cómo les suena a todas. Daji responde que eso suena genial. Sirin comenta que quiere ir. Suena divertido.
Rami comenta que de acuerdo, completamente a favor. Y Milla comenta que solo dejen saber la fecha por adelantado y todo bien. El prota comenta que él también necesita saber el calendario por adelantado. Pero Eunyeon le dice que su cariño no tiene opción. Le aconseja que cumpla amablemente. Respondiendo el prota que sí. Eunyeon comenta que de esa manera, Jung está decepcionada. Escuchó que ella había hecho una promesa de ir a la piscina con su cariño. Pero no tiene que preocuparse. Tiene un plan para eso también. Programarán 7 noches y 8 días, así que después del primer día, todas pueden tomar turnos y tener a su cariño por un día para ellas solas. Y además le darán a Jung un privilegio exclusivo. El prota al llegar pregunta si 7 noches no es demasiado. Pero Rami le responde que no es demasiado para nada. Se está preocupado acerca de si sus sentimientos son genuinos o no, entonces, le pregunta no deberían darle la oportunidad de demostrarlo. Y mientras las demás asentían, vemos el prota acorralado. Mientras Eunyeon seguía explicando sus planes, el prota nos comenta que todo lo que tiene que hacer, es lo que tenía que hacer de por sí, solo que un poco antes. En otra escena, alrededor de una semana después del inicio de las vacaciones de verano, vemos a nuestro grupo de protagonistas descender del avión. Dahi comenta que realmente lo hicieron, un viaje al extranjero con amigos. Nahari, que estaba a su lado, comenta que es más emocionante ahora que están ahí. La atmósfera de resort es tan gruesa en el aire. Sería bueno si Jae y Dami pudieran unirse a ellos más tarde. Y nos cuentan que los hermanos menores están siendo cuidados por Jung-ho durante un tiempo. Milla comenta que supone que no debe preocuparse tanto por ser reconocida ahí. Pero Eunyeon le responde que podría no ser el caso por completo, mostrándonos de que ya conocen a Sirin y Rami. Yang-su comenta que finalmente su dominio se expande alrededor del mundo. Y Jung les cuenta que ese es su primer viaje al extranjero, así que estaba algo nerviosa. Si sucede algo, cree que se apoyará de Dahi. Respondiéndole está sorprendida que claro. El prota comenta que con ese grupo, de todas formas, llaman la atención a donde quieran que vayan. Miren eso. La reacción de los extranjeros es tan predeciblemente cliché. Es un milagro que pueda entenderlos aunque hable otro idioma. Incluso puede contar cuántas veces salen en ese capítulo. Comentándole Dahi que aunque critique duramente, ahora no tiene sentido ya que su atractivo solitario ya no funciona. El prota enfadado responde que aún no se ha rendido. Aún es un solitario. Rami le pregunta si no le molesta como ella le sigue molestando con ello. Comentando Sirin que si ahora debería de llamarlo jefe en su lugar. El prota le responde que eso no es lo que quiso decir. Completándole Milla la oración que no hay manera de que él, un solitario, pueda ser así de popular. Si él no trata de escapar de la realidad de esa manera, la situación en la que alguien como ella lo ama, es algo que él solo no puede aceptar. Diciéndole el prota que si va a seguir escupiéndole los hechos a la cara. Dahi comenta que eso probablemente es calma, por su pasado también. Hasta ahora él no se había dado cuenta aunque era obvio para todos. El prota comenta que ella no deberían ser quienes para criticar. Y nos comenta que esas dos son tan, aunque salían juntas de vez en cuando la novela no eran tan cercanas. Se pregunta si debería considerar eso algo bueno. Eunyeon les dice a todas que primero vayan al hotel. Ya frente al edificio, comentan que si realmente se quedarán ahí por 7 noches y 8 días. Escucho acerca del lugar, pero superó completamente sus expectativas. Y ya dentro de las instalaciones, Dahi le pregunta al prota qué está buscando en su teléfono de esa manera. El prota enfadado le responde que estaba buscando cuánto cuesta por noche. Bueno, es curioso. Además, está más allá de su imaginación. Los demás igual de curiosos le dicen al prota que los dejen ver, sorprendiéndose por el resultado. Eunyeon, juntándose con los demás comenta que estaba hablando con el gerente que los invitó. Y vemos como los humildes le responde que ha regresado. Señorita. Eunyeon confundida les pregunta cuál es el problema tan de repente. Comentando el prota que ellos son tan materialistas. Un tiempo después, Eunyeon comenta que en su caso, por respeto al gerente, se quedará en la suite que preparó para ella. Ya que ellos previamente lo rechazaron vehemente, pidió habitaciones regulares para todos. Dahi agradeciéndole comenta que eso es suficiente para ellos. Nahari comenta que están dividiendo en dúo. Son 2 personas por habitaciones. Comentando Rami que eso debe significar. Y mirando la tarjeta del prota, todas se apuran a obtener la suya. Y así, ha sido asignado de esa manera. Dahi retirándose comenta que entonces deben poner todo lo demás de lado por el momento. Solo sostengan lo que necesitan y reúnanse abajo. Porque lo mejor de un viaje de verano, después de todo es, el mar. Mientras los espectadores se preguntaban si acaso son actrices o algo así,
Yang-su le dice a su sirviente que si está confiado en su habilidad de combate bajo el agua, preguntándole el prota que si se refiere a una carrera, contándole que ha estado haciendo algo de ejercicio últimamente. Yang-su comenta que no huye de un desafío que se presentó solo, comentando el prota que entonces hasta esa boya de ahí. Pero alguien jalándolo del pelo le pregunta que dónde se cree que está yendo. Si no tiene algo que necesitas hacer primero. Y vemos que se trataba de Daji, que algo apenada le pregunta cómo se ve, contándole que puso mucho esfuerzo en elegir eso. El prota con complejo de Roubat le responde que sí. Es lindo. Te queda bien. Daji enfadada le pregunta que qué pasa con esa respuesta robótica nada sincera. Y sacudiéndolo le dice que eligió ansiosamente esperando que la mirara bien, diciéndole que la miré bien y le responda. Pero el prota avergonzado dice que no puede mirar bien, porque está demasiado hermosa. Y Daji satisfecha le responde que ok. De pronto, Rami les pregunta que por qué ellos dos están avanzando a su propio mundo sin permiso. Y le pregunta al prota que qué hay acerca de ella. Lo eligió pensando en él, y puso su corazón en él. El prota aturdido simplemente responde linda. Pero Rami para provocarlo le pregunta qué dijo. Si dijo algo acerca de que Rami es linda. El prota agachándose les dice que ellas son tan. Pero de pronto llega la ganadora preguntándole al prota si se siente bien. El prota responde que no, solo deben dejarlo solo por un momento, pidiéndole que no se le acerque. Sirin le pregunta si realmente le queda tan horrible. Pero el prota le responde que es todo lo contrario. Ellas necesitan aprender algo autogestividad, y nos cuentan que las personas que no pueden ser objetiva y insiste en ser un solitario. Y de pronto, alguien comenta que parece que su cariño parece que tiene algún problema. Si se siente cansado por el largo viaje, porque no se acuesta con ella, en la sombra por un momento. Daji comenta que la sirvienta se ve con calor también. No solo es ella, pero al parpadear comenta que qué fue eso. Así de repente. Y ya llegando las que queda, Yun comenta que entonces se sentarán ahí. Honestamente, no puede nadar sin un tubo. Milla comenta que todos deberían aplicarse bloqueador solar primero. No solo por el bronceado, sino por los rayos UV, es tan fuerte el día de hoy. Rami les pregunta que qué hay con sus trajes de baño. Y si ella dos no se van a meter al agua. Yun le responde que para ser honesta, lo está usando debajo de eso. Supone que se siente algo avergonzada. Porque todas tienen tan buena figura. Milla comenta que ella también se siente de la misma manera. No cuido su dieta para nada últimamente. Y Yun nos comenta que incluso después de una extrema y desesperada dieta, Sirin comenta que aún así, ya que están todas ahí, espera que puedan disfrutarlo juntas. Comentando Daji que eso es cierto, es un evento que solo pasa una vez al año. El prota les dice que si no quiere no deberían de forzarlas. Pero ambas tomando determinación, proceden a retirarse los abrigos. Y ambas algo apenadas le preguntan al prota cómo se ven. El prota poniéndose de pie le responde que ambas se eligieron bien, les queda genial. Son verdaderamente lindas. Haciendo que éstas se sonrojen. Las demás a ver el claro favoritismo. Daji comenta que hablando del tema, ya que están hablando de cuerpos, ellos también tienen un cuerpo sorprendentemente bien trabajado. El prota le responde si habla en serio. Y Yang-su comenta que es lo esperado. Es un descendiente de los dragones, bendecido con sangre de dragón. Milla sorprendida pregunta si en serio los dragones realmente existen. Respondiéndole Daji que no caiga en esa tontería. Yun comenta que a ella igual le sorprendió el cuerpo del prota. Quizás es el resultado del ejercicio que comenzó a hacer hace poco. Comentando Rami que tampoco es demasiado voluminoso. Dicen que el 9 de cada 10 mujeres prefieren los músculos delgados. El prota algo enfadado comenta que todas esas pláticas acerca del músculos delgados. Y, a la verga. No voy a resumir esto. Pasando con Rami, comenta que es difícil tomarlo en serio cuando se pone de esa manera. Y Daji comenta que después de todo su espectáculo acerca de ejercicios solo terminó investigando cosas en internet. El prota siguiendo con su explicación comenta que hay una cosa más. Los calentamientos son realmente importantes cuando van a hacer actividades activas. No se lo salten solo porque se preocupan por verse tontas o pueden terminar teniendo un calambre en su pierna sin ningún motivo aparente. Y Nahari que se encontraba detrás suyo, le pregunta si ha terminado de estar en el espacio. Mientras el prota se daba la vuelta sorprendido, Nahari le sigue diciendo que justo como un pervertido, mirando a todas las chicas alrededor a escondidas. Pero como se ha aguantado la urgencia de regañarlo, y tomándolo del brazo, le dice que juegue con ella como recompensa. Y las demás sorprendida le dicen que espere. Ellas también irán. Y aquí un poco de relleno.
Después de todo ese relleno, Eunyeon diciéndole cariño al prota, le dice que deberían ir a comprar unos bocadillos. Le parece que todas deben estar bastante hambrientas. El prota le responde que también se está empezando a sentir algo hambriento. Aunque se siente algo mal irse y dejarlas ahí. Eunyeon algo confundida le pregunta que a qué se refiere. Respondiéndole el prota que quiere decir, que ellas llaman demasiado la atención. Incluso después de que tal multitud se haya reunido y dispensado. Comentándole que mire hacia ahí de nuevo. Ese no es su país después de todo. Está dudoso acerca de regresar a su lugar ya que nunca sabe qué puede pasar. Tienen a Yang-su, pero míralo. Eunyeon con una leve risa le dice que es bueno que sea atento, pero se preocupa demasiado. Están ahí cerca, regresarán rápido. Y mientras seguían charlando, vemos a unos tipos con malas intenciones. Eunyeon le cuenta que en caso de que suceda una emergencia que tanto le preocupa, escondidos en varios lugares, sus guardaespaldas aparecerán. El prota confundido le pregunta de qué habla, explicándole Eunyeon que está escondidos discretamente para no ser reconocidos. Como dijo, es difícil encontrar un lugar con mejor seguridad que Corea. Además, como parte del negocio familiar, han estado en una disputa con cierta compañía de electricidad, ya que está en juego un monopolio local. La compañía rival podría tomar acciones drásticas, así que deben ser precavidos. El prota le dice que quiere decir, que eso está en un nivel completamente diferente. Bueno, si es seguro supone que está bien, pero no recurre a la violencia demasiado. Un poco de coqueteo playero supone que está bien. Eunyeon le responde que no tiene que preocuparse. Lo resolverán de manera bastante pacífica. Por supuesto, solo los iluminarán ligeramente a través del diálogo. Y bueno, aquí lo vamos a hacer rápido. Primero, vemos a Jung y Rami peleándose por quién le dará de comer al prota. Segundo, vemos una difícil decisión entre Daji y Miya. Y tercero, Nahari y Sirin le piden que le apliquen protector solar, dejando al prota con tremendo problema. Y un tiempo después, vemos un teléfono vibrar. Y ahora, un poco más de relleno. Después de todo ese relleno, el prota le comenta a Yang-su que pareciera que nunca se cansan. Es un viaje de una semana entera y van con todo desde el primer día. Moriría de cansancio si hubieran ido a nadar de nuevo. Yang-su le comenta que en lugar de eso, se ve bastante feliz. El prota le responde que no puede evitarlo. Y nos cuenta que ha estado bastante preocupado respecto a asuntos de la novela últimamente. Y seguramente, le seguirán preocupando en el futuro. Quizás debería haber hecho algo por adelantado. O debería de haber hecho eso o aquello, pensando en que podría haber hecho mejor. Quizás haya momentos en los que se arrepienta. Pero una cosa segura es que él, no se arrepiente en este momento. Todo es el escenario que eligió. El único y definitivo que quiere proteger. Habiendo recibido más afecto del que merece. No puede evitar sonreír incluso por un ligero revolcón. Así que él, pero recibiendo un pelotazo interrumpe su historia. Daji le pregunta qué está haciendo. Diciéndole que vaya a ver el partido. Y le pregunta si estaba inmenso en el momento. El prota le pregunta qué está diciendo. Eso es algo que se dice al final del viaje. Preguntando dónde está el tiempo para él ahora. Daji le responde que momentos como eso, si no disfruta, lo perderá. En otra escena, Yang-su comenta que en efecto fue una cena digna de su estatus real. El prota le pregunta si en serio. Él sintió algo grasoso e hinchado. Y les dice a las demás que irán a su cuarto a darse otro baño. Ellas probablemente tardarán más, así que contáctelo cuando salgan. Estará matando el tiempo en el lobby. Y Miya despidiéndolos les dice que se verán pronto. Rami comenta que el primer día ha terminado, así que es momento de lentamente, continuando Sirin que decidir quién pasa el primer día con el prota, y determinar el orden para los siguientes 7 días. Daji pregunta que cómo deberían de decidir. Si tienen alguna idea. Nahari pregunta si deberían jugar piedra, papel o tijeras o algo así. Rami les cuenta que escuchó que los cuartos de baño ahí son excelentes, preguntándoles qué le parece si deciden mediante un concurso. En otra escena, vemos unas piernas, y unos hombros, que les pertenecen a nada más y nada menos que al prota y Yang-su. Este comenta que dejando eso de lado, ahora están solos ellos dos, preguntándole al prota lo que piensa. El prota le pregunta que a qué se refiere. Respondiéndole Yang-su que cómo se siente vivir con un chico popular que es amado por ese tipo de chicas. Chicas de rango triple S más que son la envidia en la escuela. Respondiendo el prota que lo está matando, si quiere molestarlo él también. Y sinceramente, si fuera otro que lo dijera, tal vez, pero Yang-su interrumpiéndolo comenta que olvidó quitarse los lentes antes de entrar. El prota le pregunta si no es gracioso que sea él quien lo dice.
Si simplemente tuviera la intención, honestamente podría hacerlo. Por supuesto, bajo el supuesto de que mantener la boca bien cerrada, bajo el supuesto de que mantiene la boca bien cerrada. Preguntándole Yang-su el por qué lo enfatiza 2 veces. El prota le responde que porque dio la casualidad de que lo vio después de clases la última vez. Estaba rechazando a una chica de otra clase. Yang-su le responde que está agradecido, pero no se puede hacer nada. Él también lo sabe, pero cambiando de tema comenta que esa conversación se ha alargado demasiado, debe retirarse. Como dijo antes, regresará a su territorio primero, así que se tome su tiempo y disfrute. Respondiéndole el prota que está bien, pero aún así, deberían salir juntos, lo acompañará. Respondiéndole Yang-su que se rehúsa. Mejor se asegure de pasar su mensaje a las demás. Ya ha avisado a su patrocinador, también está la cuestión del avión. Solo un caso de que él podría ser capaz de tener alguna ayuda, pero parece que no hay una solución clara, incluso para ella, aparentemente. Y con una risa malévola le dice que preocuparse no debe. En primer lugar, en algo como ayuda humana no necesita. Y el prota callándolo le dice que entiende. En otra escena, el prota sorprendido le pregunta si ellas también están ahí. Y vemos como casi todas están mareadas del calor. Daji les pregunta qué les pasa a todas. ¿Por qué se ven así? Eundeon explica que era acerca de tomar turnos con su cariño a partir de mañana, para tiempo exclusivo. Yun comenta que compitieron para ver quién se quedaba más tiempo en la sala para decidir el orden. Ella tenía prioridad ya que ya tenía una promesa. Y Eundeon comenta que las otras pusieron mucho más esfuerzo, como ven, comentándonos que el orden quedó de esa manera. Daji enfadada le dice a Sirin que es la última, así que porque está actuando como si fuera la que más se está muriendo. Y Rami comenta que casi lo logra. El prota comenta que es realmente difícil comentar algo sobre eso, así que mejor se vayan a descansar. Jugaron suficiente por hoy de todos modos. Yun comenta que deberían, pero, ¿dónde se fue Yang-su? Respondiéndole el prota que sobre eso, pero nos movemos de escena. Y nos comenta que habiendo reafirmado su decisión, seguirá como está. Ya no se preocupará por la novela. Cualquier incidente o accidente, vengan a él. También hizo la investigación que mencionó antes. E hizo preparativos para ese asunto importante que viene. De pronto alguien le toca la puerta, preguntándose el prota quién será. En otro lugar, Sirin agradeciéndole a Nahari, comenta que finalmente siente que puede vivir. Nahari le responde que se alegra escuchar eso. Incluso se llegó a preguntar si debía llamar a una ambulancia antes. Sirin disculpándose por los problemas, comenta que nunca creyó que llegaría a desmayarse. Pero llegó hasta el final por no querer perder y entonces, pero Nahari interrumpiéndola le dice que hablando de eso, le pregunta qué piensa acerca de su relación con el prota. Preguntándole Sirin nerviosa que qué. Nahari comenta que por supuesto, sabe cuáles son sus sentimientos. De otra manera, no habría venido a este viaje. Está curiosa acerca de qué tan lejos imagina su futuro con el prota. Hasta dónde planea llegar, acerca de eso está curiosa. Sirin confundida le pregunta que a qué se refiere. Pero Nahari simplemente se le queda observándola. Sirin con una cálida sonrisa le cuenta que ella sola con Kang Lim, agarrando sus manos en la escuela o salir en sus días juntos a jugar videojuegos o lo que sea. Quiere disfrutar hasta la alegría más pequeña y los placeres más simples. Así es como se siente. Nahari le pregunta si es realmente necesario que sea con Kang Lim. Preguntándole Sirin confundida a qué se refiere. Nahari nos cuenta que parece que ninguna será un problema excepto por su hermana. Si hay alguien más de que deba cuidarse es, y volviendo con el prota, pregunta quién está allá afuera. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieres una siguiente parte deja tu like y un comentario. Yo aquí me despido y hasta la próxima.